Bueno, entonces ya para terminar con nuestra web app, vamos a eh, trabajar entonces nuestro componente de editar. Vamos a irnos a nuestro código y vamos a utilizar la ruta que ya habíamos definido acá, en este caso entrada pasando el ID editar. Vamos a reutilizar el componente como ya habíamos visto entradas for, debido a que pues ya él tiene el formulario como tal. Vamos a agregar un nuevo campo entonces en el template de entradas que diga acciones y vamos a agregar una nueva columna para cada registro en donde vamos a poner un router link. Este router link puede ser después a través de clases CSS manejado como un botón de una clase button o btn, bootstrap, bulma, etcétera. Pero la idea pues es que vamos a utilizar el nombre de la ruta que definimos para editar, en este caso entrada editar, y vamos a seguir, como dije, utilizando el componente entradas form, solamente que lo vamos a reutilizar. Entonces vamos a poner el nombre como tal, entonces entradas editar, entrada editar, y vamos a pasarle un parámetro. Para pasar un parámetro en una ruta utilizamos params seguido de dos puntos, abrimos corchetes como si fuera un objeto y pasamos el nombre del parámetro que indicamos en el pack de la ruta, en este caso ID. Este fue el que pusimos con los dos puntos acá en la ruta. Podemos pasar tantos parámetros como nosotros queramos. Vamos a poner ahí dos puntos, ID, dos puntos, y el valor en este caso que va a ser entrada.id. Vamos a pasar el ID de la entrada como tal y pues vamos a cambiar aquí el nombre para editar. Listo, entonces ya con eso vamos a tener entonces nuestro enlace, ¿sí? Una router view que pues nos va a permitir en el listado, como vemos acá, en cada uno de los registros tener un link, un router link en este caso, que cuando le demos clic él nos va a llevar, si vemos en la parte de abajo nos está actualizando cada uno de los IDs, nos lo están pasando por defecto y nos va a llevar a la página de agregar entrada, que es básicamente pues el componente, el template que nosotros habíamos planteado, ¿sí? Sin embargo pues ya estamos pasando un parámetro adicional que es el ID. Entonces vamos a utilizar una propiedad bastante útil de Vue, que es el beif. En este caso beif me sirve para poner alguna condición a partir de una función o algún dato que yo quiera establecer, y que si se cumple esa función me va a mostrar el elemento HTML que está dentro de ese, o que hace parte de ese atributo beif. En este caso pues vamos a poner que si entrada.id es igual, o bueno, diferente en este caso a null, entonces vamos a poner pues que la página ya no es de agregar, sino que la página va a ser es de editar. Listo. Y para los siguientes, si no se cumple, podemos utilizar un else. Entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Si la entrada.id, o sea, si el valor del ID es diferente de null, entonces él me va a mostrar aquí página entrada. Pues si es diferente de null me va a mostrar página de edición, y si es igual a null, o pues si no es, me va a mostrar página agregar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en el mounted, donde recién cargamos, o lo primero que llega cuando cargamos el componente, vamos a capturar ese ID que estamos pasando por URL.
Entonces vamos a crear aquí una variable que va a llamar ID, podemos llamarla como realmente queramos, no importa, pero sí lo importante es que va a ser igual a this con el símbolo pesos route. Ahora sí es route porque vamos a utilizar la variable que maneja las rutas, punto params punto ID. Ese ID es el mismo ID o el mismo nombre del parámetro que le estamos pasando, tanto que le pasamos en el archivo routes como el que le pasamos en el router link acá. Listo, es el de los dos, tanto aquí como el de entradas. Listo, entonces ahí lo que va a hacer es que va a atrapar ese dato, y ya una vez atrapado ese dato, pues vamos a atrapar o vamos a capturar esa entrada específica utilizando pues la ruta de detalle que tenemos con nuestra API. Y en este caso pues lo que le vamos a decir es que dice entrada, el objeto que habíamos cargado pues va a ser igual a la respuesta, y automáticamente, si nos damos cuenta, pues aquí les quiero mostrar cómo funciona nuestra API. Nosotros tenemos aquí esta información con este ID. Si yo solo le paso el ID, pues él solo me entrega como tal pues la información de esa entrada en específico. Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos consultando a través de get el parámetro de esta entrada en específico, y estamos asociando de una vez el contenido que está llegando, lo estamos asociando a la entrada. Entonces vamos a validar esto, porque pues esto solamente lo vamos a hacer si el ID es diferente de null, es decir, si llegó algo. Si no hay parámetro, pues entonces esta parte de Axios, esta petición, no la vamos a hacer, porque pues se supondría que estaríamos entonces agregando. Entonces si llega parámetro es porque vamos a editar, si no llega parámetro es porque, o si el ID es igual a null, es porque no vamos. Si nos damos cuenta, cambia el título y de una vez me agrega toda la información de la entrada que yo seleccioné toda. ¿Sí? Podemos ver aquí como con otra entrada también me está mostrando la información. Es el mismo formulario que utilizamos para crear, solamente que pues gracias al vmodel, ya que estamos asociando directamente el objeto dice entrada que creamos vacío en un principio, pero que ahora estamos llenando con el ID que estamos recogiendo, pues entonces eso nos permite que todo se asocie y nos muestre automáticamente de una vez toda la información. Vamos también entonces a poner un beif aquí para los botones, igualito que hicimos para la parte del título o el texto que aparece arribita. Vamos a poner un beif, lo mismo que si entrada es diferente, entrada.id es diferente de null, pues entonces va a ser la de editar, y si no es ese, entonces el else pues será el de crear. Sí, lo podría también hacer al revés, si entrada.id es igual a null, crear, y si no, pues el editar. También puedo hacer otra cosa, y también puedo utilizar métodos diferentes. Es decir, puedo utilizar un método para crear entradas y puedo utilizar otro método para guardar, para actualizar como tal. Sin embargo, para ahorrarnos aquí y para utilizar el mismo método, lo único que voy a hacer es que voy a poner dentro una condición. Y la condición pues es básicamente que si entrada.id, que es el que estamos como tal trabajando, this.entrada.id, es igual a null o es diferente de null, nuevamente ahí depende de la lógica que quieran utilizar. Entonces si es diferente es porque vamos a editar, si es igual a null, o sea no está, es porque vamos a crear. Para crear utilizamos pues lo que ya vimos aquí con el Axios, el post, ¿sí? Eso lo voy a pasar aquí dentro de el else,
o sea, cuando sea igual a null entrada.id. Y aquí en la parte de, pues, que ya hay datos como tal en entrada, entonces vamos a poner, vamos a hacer el Axios también, pero esta vez de actualizar. ¿Y cómo eso funciona o qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, solamente tenemos que utilizar axios.put. Esa es la diferencia con el crear. Para el crear utilizamos post, que es como el método general, pues, como tal. Pero para actualizar vamos a utilizar el método put. Esto es de una vez gestionado, controlado gracias a nuestro API REST Framework, el viewset que hicimos como tal. Sin embargo, tenemos que pasarle el parámetro del detalle, es decir, tenemos que pasarle el parámetro, el ID de la entrada que queremos actualizar. Y como segundo parámetro vamos a pasarle los parámetros o el data que habíamos diferenciado. Podemos en algún momento crear una variable específica para actualizar, una variable específica para crear, pero pues básicamente va a funcionar igual. Algo muy importante que sí hay que trabajar es que tiene que ser la URL como tal, tiene que ser tal cual como se ha planteado. En este caso él tiene que ser como tal cual como lo tenemos aquí en nuestra URL de la API, con el slash aquí del final, ¿sí? Eso quiere decir que también tenemos que incluirlo aquí después del ID. Vamos a concatenar también ese slash. Este es un importante porque si no le ponemos el slash, él nos va a generar como si no encontrara la URL y nos va a mandar un error. Listo, entonces vamos aquí a intentar nuevamente actualizar. Aquí entrada editable, vamos a poner, vamos a darle acá y como podemos ver ya nos está mandando aquí una respuesta. Nos manda un status 200 y un status text de OK. Ya no, cuando actualizamos no nos manda create, sino en este caso ya nos está mandando OK. Y podemos ver acá que nos actualizó la información de esa entrada. Entonces, ya que sabemos pues cuál es el pues la condición para que actualice de mensaje, entonces vamos a cambiarlo acá. Ya no es create, sino es entonces OK. Entonces si el mensaje cuando estamos actualizando es OK, entonces si no, pues es error al editar, ¿sí?, la entrada. Y si sí, pues vamos a mandarlo pues al listado como tal utilizando el router.push de entradas. Listo. Entonces vamos a ver, vamos a probar entonces con otro registro. Tenemos acá con otra entrada. Vamos a darle aquí clic en editar, vamos a ponerle aquí algún texto, vamos a cambiar acá a Juan y vamos a decirle editar, darle editar. Entonces él debería pasarse exactamente al listado de entradas y si nos damos cuenta la entrada que habíamos seleccionado pues ha sido editada correctamente. También nos aparece pues que Juan ha cambiado. Entonces ya con eso terminaríamos nuestro componente de editar. Vamos finalmente ya con el último componente, que es el de eliminar. Este como tal no es que sea un componente, no vamos a crear un componente .view para
Para ello lo podríamos hacer, ¿sí? Podríamos crear una vista en donde cuando le hiciéramos clic, así como lo hicimos con el editar, me apareciera un template donde, no sé, me preguntara si deseo eliminar una vista muy bonita o algo así. Pero vamos a ser más prácticos y vamos a hacer entonces sencillamente un enlace. Puedo también poner un botón, sí, pero pues para que quede como similar vamos a hacer un enlace normal, donde lo que vamos a hacer es llamar o capturar más bien el evento clic de este enlace. Es decir, vamos a capturar y vamos a llamar una función. Entonces vamos aquí a habilitar, pues, otra vez methods. Acuérdense, no es paréntesis, es una sección. Aquí en methods vamos a crear entonces un nuevo método. Vamos a crear el método eliminar entrada y pues vamos a recibir como parámetro el ID de la entrada que queremos eliminar. Entonces dentro de este método, pues lo que vamos a hacer ya es utilizar Axios en este caso, pero ya no vamos a utilizar Axios ni put ni post, sino vamos a utilizar delete. Ese es el método HTTP que vamos a utilizar entonces para eliminar. Tenemos que pasar como tal el mismo URL o la misma URL tal cual nos permite eliminar, que es pegando pues el ID que estamos pasando, ¿sí? Y lo mismo que hicimos con el otro, tener exactamente pues, cuidado de que pongamos también el slash, pero bueno, punto .dem, y vamos entonces, no nos olvidemos del slash, por favor, es importante. Y bueno, en punto .dem lo mismo, una función o bueno, una variable de respuesta dentro de una función de flecha, en donde pues lo que llegue acá pues básicamente es que me eliminó. Listo, entonces si ya llega ahí es porque pues se eliminó. Entonces acá lo que tendría que hacer, pues podemos aquí un punto log para mirar la respuesta de qué es lo que está pasando. Pero pues básicamente cuando elimina, lo que tenemos que hacer pues es refrescar básicamente el listado. Recuerda que estamos en entrada, en el mismo lugar donde tenemos los links. Entonces vamos a capturar con el @click.prevent, llamando esta función. Esta le vamos a pasar un parámetro, pues que es en este caso la entrada .id, que es pues la que vamos a utilizar para pasar en este caso y capturarlo aquí en el ID, que es el que vamos a actualizar. Listo. Y bueno, ya vamos a probar. Entonces aquí vamos a decirle a la última aquí que tenemos, vamos aquí, clic en eliminar, vamos a mirar la consola, vamos aquí, pum, eliminar, y acá nos muestra entonces la información, el estatus y la respuesta como tal que nos está entregando. Eso podemos validar si elimina, no elimina, etcétera. Si podemos ver, nos está dando un estatus correcto, no nos está devolviendo en ningún momento pues una información como importante. Si actualizamos o bueno, cambiamos de componente, vemos que ya no nos aparece, ¿sí? Entonces podemos mirar nuevamente, damos clic, vuelve y me lanza la información, y ese es vuelven a mandar el mismo mensaje. Entonces si yo quisiera validar de alguna forma, pues lo puedo como tal utilizar. Listo. La respuesta pues siempre va a ser igual. Entonces, ¿qué queda? Pues queda
que podamos actualizar automáticamente este listado al momento de borrar. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es volver a llamar este Axios, que es el que nos trae las entradas directamente, ¿sí? Eso lo podíamos sencillamente copiar y pegar ahí debajo, aparte del Axios, pero pues para que quede de pronto un poquito mejor, un poquito más organizado, pues vamos a crear un método aquí que se llame cargar entradas. En este caso, pues un método que se llama cargar las entradas, que pues lo que va a tener es este Axios precisamente, ¿sí? Él es el que va a tener eso es lo que va a hacer el método de cargar entradas. Y pues yo lo que voy a hacer es llamarlo entonces en el momento del mounted. Voy a decirle this, cuando haga el mounted, this.cargar entradas, ¿sí? Entonces él va a venir y va a hacer lo de Axios como tal. Y entonces acá adentro pues puedo poner que me haga eso, this.cargar entradas, es para pues ahorrarnos un poquito de código y no estar trabajando sobreescribiendo nuevamente o volviendo a copiar el mismo pedazo. Pero básicamente va a volver a hacer eso y entonces nos va a refrescar los datos que tenemos o los registros que tenemos de entradas. Entonces ahora sí, si le damos acá a eliminar, ¡pum!, automáticamente nos va a refrescar la información. Listo, cualquier elemento lo podemos entonces en este caso eliminar utilizando nuestra API. Podemos hacer aquí un control muy sencillito al momento de eliminar, utilizando una de las funciones que hay por defecto o ventanitas de confirmación que hay por defecto en JavaScript. Vamos a crear aquí una variable que pues nos va a recibir una información de un windows.confirm, que básicamente nos va a presentar es una ventanita de sí o no, o aceptar, cancelar, básicamente. Entonces acá pues podemos preguntar, hey, ¿está seguro que desea cancelar, que desea eliminar esta entrada, que desea eliminar este registro? Y pues solamente en el caso de que confirme, de que diga que sí, pues vamos a mandar la petición de delete. Entonces si decimos que es verdadero, es decir que dijeron que sí, entonces pues vamos a hacer lo que indicamos acá en el Axios. Si no, pues no, y entonces no va a pasar absolutamente nada. Listo, entonces es una forma ahí rapidita pues para que quede aquí un poquito más controlable, aceptar, cancelar. Si cancelar no pasa nada, pero en el caso de que le diga aceptar, pues él me va a hacer la petición Axios y me elimina entonces esa entrada. Entonces ya me queda un poquito más organizado. Entonces ya puedo yo crear entradas utilizando el API, que ya lo vimos. Sí, puedo crear aquí una nueva, puedo asociar un autor, crear y pum, de una vez ya me aparece. También, como vimos, entonces podemos editar, ¿cierto? Puedo editar una entrada que yo he hecho, es bastante rápido. Si realmente nos empezamos a comparar con un proyecto desarrollado netamente, completamente en Django o en PHP como tal, responde mucho más eficientemente, mucho más rápido un proyecto desarrollado con este paradigma basado en APIs. ¿Listo? Entonces ya con eso completamos todo nuestro CRUD de nuestro cliente. Ya podemos tener completo toda la función de enlistar, agregar, editar y eliminar. De pronto, para que no quede ahí esa tablita así alineada, fea, pues vamos a darle un estilo muy sencillo. No vamos tampoco a complicarnos mucho, y sobre todo también para utilizar la otra etiqueta o el otro pedazo
que les había comentado, que es el style. Esta estructura pues es otra sección de los archivos .view. Básicamente acá yo puedo escribir todo el código CSS que yo necesite para poner todas las condiciones o todas las cosas. En este caso pues voy a ponerle, por ejemplo, que todas las tablas que solo se van a aplicar para este template, que este template estén centradas, por ejemplo. Y pues ya no voy a ponerle aquí este border 1 acá, que es una mala práctica poner atributos directamente, sino se lo voy a poner acá en la definición del estilo de la tabla. Y ya con eso pues vemos que se nos centró y nos sigue manteniendo el borde, y así podría haberle puesto cualquier cantidad de estilos, ¿sí? Acá importante que tengan en cuenta que solamente se va a aplicar para este espacio template, solo para esto. ¿Sí? Si queremos que se aplique para todo, lo podemos trabajar directamente en el app.view, en la principal, o pues cargarlo directamente desde el index. Bueno, espero les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias.